Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo soy Ramiro Manzano, soy residente de psiquiatría y este es mi primer video hablando sobre temas de psiquiatría y salud mental. Y para este primer video he querido hablar de un consenso, una guía sobre el uso de clozapina que leí hace poco, que es el protocolo TRIP de 2023, publicado en Esquizofrenia Bulletin. Y entonces vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué es importante este artículo? Porque los psiquiatras usan o usamos la clozapina eh, cuando es necesaria, cuando se trata de una esquizofrenia resistente. Y ya veremos qué es resistente. Pero siempre se espera mucho hasta el final. ¿Por qué? Bueno, eso tiene varias razones. Uno es el uso responsable, pero muchas veces también tiene que ver con la burocracia, los análisis de sangre, el miedo a los efectos adversos, que requiere una monitorización estrecha, una titulación lenta. Pero mientras se duda, el paciente sufre. Al final el paciente sigue sigue estando desorganizado, con repercusiones conductuales, sigue estando psicótico, con delirios, con alucinaciones. Y esto al final, ¿qué causa? Sufrimiento, sufrimiento en él y sufrimiento en la familia. Entonces, hoy vamos a ver eh, cómo se usa la clozapina, cuándo iniciarla, cómo se titula la dosis, eh, qué efectos adversos debemos tener en cuenta y, y cuáles son las recomendaciones de estos expertos. El primer paso antes de dar cualquier fármaco es a qué paciente se lo doy, cómo tomo esta decisión. Entonces, la decisión siempre es lo más importante, una de las cosas más importantes en medicina. ¿Y a quién decidimos darle clozapina? Pues lo común, la indicación de las guías y la indicación que siempre hemos sabido es pacientes con esquizofrenia resistente, es decir, a estos pacientes que tengan síntomas persistentes en quienes hayan fallado dos fármacos. Pero en este apartado de la decisión, el consenso da unos matices. Y es que hay algunas situaciones especiales en las que podemos adelantar la clozapina como fármaco de segunda línea. Entonces dice, no pierdas tiempo en tres casos. Uno, pacientes que tengan crisis suicidas o agresividad persistente. Estos pacientes que así lleven un antipsicótico pero tengan crisis suicidas persistente, agresividad persistente, la guía recomienda iniciar clozapina como segunda línea. Segundo, si el paciente está con un antipsicótico de segunda generación y desarrolla disquinesia tardía. Eh, si desarrolla disquinesia tardía, la guía recomienda que se puede pasar a clozapina como segunda línea. Y tercero, los pacientes que tengan síntomas extrapiramidales que sean severos y muy molestos, que son insoportables. En estos tres escenarios, los expertos llegaron a un acuerdo de más del 75%, es decir, más del 75% de ellos estuvo de acuerdo en empezar la clozapina como segunda línea, porque dicen adelantarla no es imprudencia, es evidencia y es mejor. Esa es su interpretación. Vale, entonces ya tenemos la decisión. Decidimos empezar clozapina. Estamos al frente del paciente. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cosas debemos saber? Debemos tener una foto de antes de iniciar la clozapina para saber cuál es el estado basal del paciente. Y entonces este consenso recomienda tres cosas, no varias cosas. Lo básico, el peso, el índice de masa corporal, la glicemia o glucosa en ayunas y los lípidos, es decir, un perfil metabólico, porque sabemos que la clozapina tiene efectos metabólicos adversos como dislipemia, aumento de peso, aumento de resistencia de la insulina, entonces debemos saber cuál es el estado basal del paciente. Segundo, debemos tener un hemograma porque es importante saber los leucocitos y los neutrófilos absolutos, cuál es el estado de base, el conteo de base de estos parámetros y el extra que ponen ellos, eh,
ellos recomiendan o sugieren de base pedir troponina y proteína C reactiva basales. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar un radar para un efecto adverso que es la miocarditis en el primer mes. ¿Vale? Ya iniciamos la clozapina. Del día 1 al final de las 4 semanas, ese periodo es crítico. Eso es una zona de riesgo. ¿Por qué? Porque aquí es donde ocurren la mayoría de miocarditis y la mayoría de granulocitosis o neutropenias. Entonces, ¿cómo lo hacemos lo más seguro posible este primer mes? Primero, hacemos una titulación lenta. Empezamos con dosis bajas y subimos despacio. El consenso marca un límite de subir a una tasa de 50 miligramos por día, y si el paciente es no fumador, es decir, no fuma, es anciano o tiene ascendencia asiática, deberíamos incluso ir más lento porque estos pacientes son metabolizadores más lentos. Y además de esto, de hacer una titulación lenta para que este primer mes sea seguro, debemos hacer una monitorización semanal. ¿Cómo es esa monitorización semanal? Un hemograma semanal. Esto es obligatorio para detectar los casos de neutropenia, granulocitosis. Y dos, hay que hacer una monitorización cardíaca. Esto es algo en lo que el consenso aporta valor, porque ellos recomiendan que durante el primer mes, cada semana, pidamos unas troponinas y una proteína C reactiva. ¿Por qué? Porque si suben, nos dicen, cuidado que este paciente puede tener miocarditis. Y si además el paciente presenta taquicardia o fiebre, debemos pensar, este paciente lo debo estudiar para una miocarditis porque puede tener este efecto adverso que es potencialmente grave. Y esto no es paranoia, es simplemente una prevención activa que recomienda el consenso. Bueno, entonces ya pasamos el primer mes. Ya el paciente lleva un mes tomando clozapina, hemos ido titulando 50 miligramos por día y ahora tenemos que buscar la dosis óptima. Y la dosis óptima se alcanza mirando los niveles plasmáticos. Entonces, los niveles plasmáticos, digamos, lo ideal sería que estuvieran entre 350 y 450 nanogramos sobre mililitro. Y si, digamos, estás por encima de 350 y el paciente no mejora, puedes subir buscando unos niveles más altos, pero el consenso dice que hasta 600, que subir por encima de 600, el consenso dice, mira, si subes por encima de 600, la verdad es que no haya mucha información sobre que no hay mucha certeza de que el paciente vaya a mejorar de su sintomatología psicótica o de sus síntomas negativos o de la catatonia. O sea, no va a haber una mejoría en la respuesta y en cambio al mismo tiempo de que no vas a observar mejoría en la respuesta, sí podemos estar aumentando el riesgo de toxicidad, sobre todo de convulsiones. Así que ojo, porque más dosis no significa que el paciente vaya a responder bien. Y entonces ahora el paciente está estable, el paciente está mejor, está sin repercusión conductual de sus vivencias psicóticas, o ya no está catatónico, o los síntomas positivos han mejorado. En fin, ya está estable con la dosis de clozapina que has alcanzado. Y ahora comienzan las molestias del día a día. Entonces, ¿qué pasa? Que estas molestias, estos efectos adversos, como cialorrea, estreñimiento, entonces estas molestias, el paciente va a dejar la medicación. Entonces, el consenso aporta soluciones para, para, para algunas de estas molestias. Primero, para la hipersalivación excesiva, es decir, la cialorrea, o el paciente dice es que babeo, o el familiar dice es que se le salen las babas. Vale, esto puede ser muy molesto para el paciente, puede ser humillante para el paciente, y el consenso avala el uso de gotas sublinguales de atropina, porque funcionan. Entonces, consideren gotas sublinguales, gotas oftálmicas de atropina,
se las pueden dar sublinguales a los pacientes. Segundo, para el estreñimiento. El hilio puede llegar a ser mortal, entonces no esperar a que aparezca el estreñimiento. El consenso recomienda que se deberían pautar laxantes como Macrogol y laxantes formadores de volumen de forma preventiva, y es una recomendación fuerte. Y tercero, la neutropenia, que eso es algo que debemos vigilar nosotros. Entonces hay un semáforo. Si el paciente tiene unos neutrófilos de 1000 a 1500, monitorizar, y ellos recomiendan que lo dejan a decisión del médico tratante añadir litio para estimular la médula. Y si si los neutrófilos están por debajo de 1000, sí recomiendan discontinuar, y muy importante darle al paciente factor estimulante factor de crecimiento de conolias de granulocitos. Entonces, para cerrar, la clozapina pues no es un fármaco como los antihipertensivos, como el losartán, que se da y el paciente lo toma por años para dar y olvidar. No, es un medicamento que requiere vigilancia y monitoreo, es decir, requiere un piloto, el psiquiatra atento a la aparición de efectos adversos. Pero si seguimos estas recomendaciones, que la verdad que está muy bien, monitorización al inicio semanal durante el primer mes, vigilancia de troponina y por el riesgo de miocarditis, y cuidado del estreñimiento y la cialorrea, le estamos dando al paciente la mejor oportunidad de mejorar sus vivencias psicóticas, que tengan menores repercusiones conductuales porque la clozapina en realidad funciona, y al mismo tiempo evitarse los efectos adversos. Pues muchas gracias por ver. Si quieren leer el consenso completo, les dejo el paper en la descripción. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.